El ermitaño, de María Dolores Carretero Martínez. La voz a cargo de Israel Carretero Muñoz. Nadie, ni siquiera los más viejos del pequeño pueblecito pesquero, recordaban cuándo había aparecido en la playa aquel hombrecillo de ojos azul intenso y las barbas blancas, tan largas que le servían para cubrir su desolado cuerpo en las noches de puro invierno. Según contaban algunos, le había abortado el mar tras una tormenta, arrastrándolo hacia la orilla junto a un montón de tablas y enseres corroídos por las aguas y el paso del tiempo. Otros decían que cayó del cielo formado por un relámpago y se había dejado crecer la barba para cubrir la enorme cicatriz que cruzaba su mentón, hecha por el fogonazo que había dejado el rayo en una tenebrosa noche en que los pescadores no se atrevían a sacar sus narices ni a la puerta de la calle, por temor a que el fuerte huracán los arrastrase hacia el mar embravecido. Según otras versiones, fue la luna llena la que lo depositó en la playa, y por eso sus barbas eran tan largas y brillantes como el mismo reflejo de su madre, el astro de la noche. Nadie se atrevía a acercarse a su casucha, ni siquiera cuando se encontraba ausente, pues decían que sus ojos veían hasta cuando se hallaba lejos, y si cualquiera osaba rozar alguna de sus pertenencias, aparecía ahogado en el fondo del océano. Fuera cual fuera la versión en la que cada uno creyera, en lo que todos coincidían era que aquel hombre estaba maldito. Solo la más anciana de la isla, una vieja loca que vivía sola en una casita en las rocas al borde del mar, se atrevía a caminar ya entrada la noche por arena mojada de la playa. Ella, en su locura, no albergaba temor alguno, aunque muchos decían que él le había robado el alma, y desde entonces vagaba sin juicio. Corría de boca en boca que aunque este hombre tenía los ojos tan azules como el mar, cambiaban de color en la penumbra del atardecer y se tornaban tan negros como el abismo, o que cuando los rayos del sol del mediodía le daban de frente, se volvían rojos como el mismo infierno. Pero lo más terrorífico de todo eran las noches de plenilunio en las que, según los más ancianos, se escuchaban sus gemidos o aullidos llamando a su madre. En estas noches nadie, ni siquiera los enamorados, salían a la calle o se alejaban del pueblo por temor a ser arrastrados por el mar, ya que pensaban que la luna podía envolverlos en su influjo maligno. Todo esto y mucho más se contaba del viejo solitario, que vivía alejado del resto de los demás habitantes de la isla, cuando yo llegué con mis padres para pasar el verano en aquel pequeño pueblecito pesquero. Papá necesitaba la tranquilidad de una isla perdida en el océano. Me adapté muy bien a la situación, a sus habitantes, gentes sencillas y humildes. Eran amables. Los más pequeños del lugar me pusieron al corriente de todos los acontecimientos, advirtiéndome que jamás, bajo ninguna circunstancia, debía acercarme hacia la parte de la playa donde se hallaba situada la vieja choza. Todos estaban llenos de supersticiones. Yo apenas contaba 10 años, por lo que todas aquellas historias me intrigaban muchísimo, aunque también me llenaban de terror, sobre todo cuando contaban que él no tenía alma y por eso no podía morir, que se alimentaba de las almas de los demás y que cuando apareció le había robado la suya a la pobre loca. También robaba la de los muertos, por lo que procuraban enterrarlos muy hondo para que el viejo demonio no pudiese arrebatárselas. Como nuestra casa no se hallaba muy lejos de la cabaña, me entretenía observándole con el catalejo de papá, cuando el anciano se hacía a la mar en su pequeño bote muy de madrugada. Ese día ningún hombre se atrevía a ir de pesca. Aunque esto, según me contaron, solo ocurría una vez al mes. Al parecer, el mar le atraía muchísimo, pues pasaba largas horas sentado sobre las rocas contemplando el horizonte. Desde mi ventana, siempre a través del catalejo, su semblante no me parecía tan terrible, sino todo lo contrario. Me daba la impresión de ser una persona falta de afecto y con una completa soledad. Girando la lente, pude acercar su rostro lo suficiente como para poder ver sus ojos. Y era cierto.
eran de un azul intenso, como el océano. También era verdad que al atardecer se oscurecían, pero a mí me parecía que los embargaba una profunda tristeza. Un día, mientras todos dormían la siesta, a pesar de mis temores, me decidí a acercarme al lugar donde habitaba y con mucho sigilo observé por una pequeña grieta el interior de su casa. El anciano dormitaba sentado en una vieja mecedora con asiento de rejilla. Todo el entorno estaba muy recogido. Unos cuantos enseres de metal para cocinar, algunos platos y un par de cuencos para beber agua reposaban sobre una repisa de madera tosca a la derecha de la puerta de entrada. Al otro lado, sobre otra repisa que arrinconaba el lecho, compuesto por un jergón y cubierto por una colcha raída, apilados cuidadosamente un sinfín de libros. Al pie de la mecedora, uno de los libros que había caído de sus manos mientras dormía se hallaba boca abajo en el suelo. Sobre una desgastada mesa, unas páginas manuscritas, un tintero y una pluma. A un movimiento del anciano, me alejé rápidamente por miedo a ser descubierta. Deambulé toda la tarde de un sitio para otro y aquella noche no pude conciliar el sueño. Me removía inquieta en el lecho, preguntándome quién era el anciano de la casucha, el viejo ermitaño aparecido en la playa hacía tanto tiempo que nadie lograba recordar. Le pregunté a papá si era cierto que el hombre de blanca barba era un aborto del mar. Papá sonrió de aquella forma que solo él sabía sonreír y contestó que todo aquello eran supersticiones de gentes ignorantes, que seguramente solo era un solitario, y ya no se habló más del tema. En cuanto me podía escapar de los demás chicos, y para poder verle más de cerca, colocaba mi lugar de observación entre unas rocas cercanas al sitio donde el viejo lobo, como le decían, se sentaba para tomar el sol. Desde mi escondite podía verle tomar notas en un cuaderno. Y ya entrada la tarde, volvía a su casa. Le seguía sin ser vista, y con todo sigilo observaba por la rendija, con el corazón galopando en mi pecho, con una mezcla de temor y curiosidad. Él se sentaba en una vieja silla delante de la mesa, donde escribía largas horas a la tenue luz de una vela. Lo hacía hasta que el alba penetraba por los ventanucos. Pasé noche tras noche fuera de la casa, agazapada detrás de unas maderas, tratando de leer, a través de la rendija, las fantásticas historias de piratas, bandoleros, damas y caballeros. Y ya de madrugada volví a casa de puntillas y penetraba por la ventana abierta para meterme en el lecho y soñar con extrañas aventuras. Cada día me intrigaba más aquel hombre de rara apariencia, que podía ser capaz de escribir cosas tan extraordinarias, por lo que no podía dejar de seguirle a todas partes. Me había convertido en el mejor detective de la isla. Pude percatarme de que en sus salidas en barca iba hasta el pueblo más cercano, o por lo menos eso me parecía a mí, ya que volvía con víveres y ropa limpia. Todo esto lo podía ver desde mi lugar de vigía. Oculta tras las rocas, observaba todos sus movimientos. Pero no era yo sola la que observaba. Otra persona también le contemplaba desde su casa. La pobre loca, la más anciana del lugar. En algunas ocasiones no podía salir por las noches ya que la veía caminar como una sombra por la arena cerca de la casucha del viejo lobo, pero en cuanto tenía la más mínima oportunidad, me colocaba de nuevo en mi puesto de vigilancia. Un día estaba tan entusiasmada viendo su extraño rostro al contemplar el horizonte que me falló un pie, perdí el equilibrio y resbalando hacia el fondo caí al agua. Cuando desperté de mi aturdimiento, me encontraba tendida en el viejo jergón. Su rostro se inclinaba sobre mí y por primera vez escuché su voz preguntando cómo estaba. Un poco ronca por la sorpresa, respondí: «Bien», mientras el temor asomaba a mis ojos. «No tengas miedo, no me como a los niños», dijo sonriente. «¿Qué hacías tú sola en las rocas? Eso es muy peligroso». Quería ver si de verdad eras un aborto del mar, o el hijo de la tormenta, o el niño de la luna.
Soy todos ellos juntos, contestó. Todos los que la imaginación del ser humano sea capaz de crear. Pero si quieres, un día te contaré mi verdadera historia, la que solo una persona, la anciana loca, sabe de verdad. A partir de aquel momento, de aquel encuentro, mis visitas al anciano, que no era otro que un escritor que se ocultaba allí para poder estar tranquilo, sin ser molestado por nadie, fueron muy frecuentes. De él me llegó esta inquietud por la literatura. Me enseñó tantas cosas con respecto a la gente, sus sueños y anhelos. Me refirió que en los pequeños pueblecitos donde apenas pasaba nada, las personas se inventaban historias y leyendas para que sus vidas tuviesen algo de intriga. Me dijo que en realidad él solo hacía un tiempo que ocupaba la choza de un antiguo pirata naufragado hacía muchos años, una noche de tormenta. El mar azotaba fuertemente las rocas como si quisiera desprenderlas del seno de la tierra, arrastrándolas con él hasta el fondo, y de esta forma cobrarse algo de lo que él les daba a los habitantes del lugar. Chasqueaba con furia, arrastrando una pequeña barca víctima de un naufragio. En su interior, un hombre, curtido por el sol y el viento, hacía esfuerzos por mantenerse a flote. Cansado y exhausto, solo Dios sabe cuánto tiempo llevaba en ese estado. Una fuerte sacudida lo arrojó contra las rocas y la barca se hizo pedazos y él quedó malherido. ¿Cuánto tiempo permaneció allí? Nunca lo sabremos. Una joven lo encontró al anochecer de un día cualquiera, y no sabiendo si estaba vivo o muerto, se acercó a él, posó su oído sobre el pecho e intentó escuchar los latidos de su corazón. Parecía que, aunque tenue, todavía latía. La muchacha arrastró el cuerpo hasta la pequeña casa de pescadores y lo entró como pudo. Sara, que así se llamaba la joven, se hallaba sola. Hacía unos días que su padre y sus hermanos se habían hecho a la mar. Y como no habían regresado, ésta, preocupada por su familia, pasaba muchas horas en las rocas esperándolos cuando encontró al hombre del mar. Y con sumos cuidados curó sus heridas e hizo toda clase de cataplasmas para tratar que volviese a la vida. Como se hallaba sola, mantuvo en secreto su hallazgo por temor a las murmuraciones, instalando al náufrago en el sótano. Unas sábanas limpias y toda clase de atenciones dieron el resultado que esperaba. Un día, cuando se hallaba sentada junto a él, después de haberle hecho ingerir algunos alimentos por medio de una cucharilla que metía cuidadosamente entre sus labios, se llevó una gran alegría. Él abrió los ojos y quedó unos instantes con la vista perdida en el techo, y después volvió a cerrarlos, pero a la muchacha le pareció estar viendo a través de ellos el intenso mar en calma de una tarde estival. Quedó impresionada, porque en aquella mirada se ocultaba todo un mundo invitándola a descubrirlo. A partir de aquel momento, él empezó a recuperarse y pronto estuvo totalmente restablecido. Entre los azules tules que formaban el beso del mar y el cielo, fue naciendo un amor tan fuerte como las rocas que los habían unido. Se abandonaron uno en brazos del otro, como si tuviesen prisa por vivir en unos días una pasión que el mar, celoso de sus sentimientos, elevando su blanca cresta, podría arrebatarles. Pero no. El mar fue mudo testigo de sus sentimientos, arropándoles con su canción de espuma y su silencio para guardar el secreto. «Te amo. Nunca partiré sin ti», dijo él para eliminar los temores de la muchacha. «No pasará nada. Cuando regresen tu padre y tus hermanos, nos casaremos y nos iremos donde puedas llevar la vida que tú mereces. Solo quiero pasarla contigo. No importa el lugar. Te amo». Una noche, las barcas pesqueras llegaron a puerto, sorprendiéndoles mientras dormían. Fueron vanas las explicaciones que ambos intentaron darles. El padre y los hermanos eran hombres de viejas costumbres y cerraron los oídos ante las súplicas. Nada podía lavar la afrenta, ni siquiera una boda. Era necesario mantener el secreto al precio que fuese, por lo que encerraron a la muchacha en el sótano. El joven,
Tras ser fieramente golpeado hasta desfigurarle el rostro, fue arrojado al mar en un viejo bote mientras gritaba: «Nunca me iré sin ella. Volveré porque la amo». A pesar de los golpes y las amenazas, dio la vuelta al bote y se construyó una casa en la parte apropiada de la playa, desde la que podía vigilar la casa de su amada. Y allí permaneció a la espera para poder rescatarla. Aunque apostado con un arma para que nadie osara acercarse por allí. Ellos, adivinando las intenciones del muchacho, nunca salían juntos a pescar, lo hacían por turnos. Pero el joven planeó una treta y se hizo a la mar, con todas sus pertenencias, en el pequeño bote, desapareciendo durante unos días. Aunque había ocultado la barca y asimismo a la vista de la familia, y sucedió lo que él esperaba. Tras inspeccionar la cabaña y ver que no quedaba ni rastro de él, respiraron tranquilos, y ocurrió lo que él había imaginado. Un día, en el que el sol lucía en lo más alto, más que de costumbre, el padre y los hermanos se hicieron a la mar dejando a la joven encerrada por si acaso, y la barca no regresó. Se rumoreaba que había zozobrado porque la luna se escondió para dar paso a la tormenta. También se corría la voz de que aquella noche el hombre de la casucha había estado merodeando por las rocas y luego alrededor de la casa. Al ver que la barca no regresaba, avisó a las autoridades, que fueron a sacar a la muchacha que aún permanecía en el sótano, con la vista extraviada y totalmente enloquecida. Preguntaba por su amor, que se lo había tragado el mar, a él y a su bote. «¿Qué han hecho contigo?», dijo él, cuando ella, acercándose, le preguntó: «¿Has visto a mi amor?». Intentó una y otra vez hacerle ver que él era su amor, pero ella, esbozando una sonrisa, se alejaba hacia las rocas donde permanecía horas y horas esperándole. Después volvía sobre sus pasos para encerrarse en su casa, donde era socorrida por la gente del lugar, que compadecida le llevaban alimentos. Según cuentan algunos, el pirata se la llevó con él en su bote durante algunas semanas, pero después la regresó. Desde entonces, ella, de vez en cuando, sobre todo en las noches de tormenta o plenilunio, se acercaba a la casucha para preguntarle: «¿Has visto a mi amor?». Y durante muchos años él permaneció en la playa para poder verla, aunque solo fuese en las noches de tormenta o de luna llena, cuando ella aullaba como un animal, pidiéndole a la luna que se la llevase para unirse con su amado. El hombre, no pudiendo resistir más el dolor, desapareció como había llegado. No sé cómo ni cuándo surgió la leyenda del ermitaño abortado por el mar. Creo que solo una persona sabe la verdad de la historia. La anciana loca, aunque no la recuerda, y como una sombra sale a buscar a su amor, pidiéndole al mar que se lo devuelva. Yo llegué a la isla la misma noche que el pirata la abandonó. Él me contó lo ocurrido. Aproveché para hacerme pasar por él. De esa forma encontré la soledad que necesitaba para escribir. Tan solo me interrumpe la vieja loca preguntándome si he visto a su amor. «¿Y la barba?», pregunté. «¿La barba? Ah, solo la llevo en la isla. Un día te mostraré mi verdadero rostro». Todos los años pasaba mis vacaciones en la casa de la playa. Lo primero que hacía al llegar a la isla era visitar a mi amigo, el escritor. Leíamos juntos sus libros. Nuestra amistad fue muy grande. Pero cosa extraña, nunca me mostró su verdadero rostro. Y un año, al llegar al lugar, observé que no estaba su casucha. Y preocupada, corrí a preguntar el motivo. Me dijeron que habían desaparecido él y la vieja loca en una noche en que el cielo y el mar habían mantenido una feroz lucha. El cielo lanzaba con tal fuerza contra el mar los relámpagos que el mar, enfurecido, elevaba sus crestas tan altas que casi podía rozarlo. Al día siguiente todo había desaparecido arrastrado por las aguas: la casucha, la anciana y el viejo ermitaño. Hoy, después de muchos años, todavía me pregunto quién era en realidad el ermitaño.
¿Por qué se contaban tantas historias sobre él? ¿Por qué nadie supo la desaparición del pirata y la llegada del escritor? ¿Por qué nunca llegué a ver su verdadero rostro? ¿Por qué se los había tragado el mar a los dos juntos y todas sus cosas habían desaparecido sin dejar rastro, engullidas por sus olas? ¿Acaso el pirata siempre estuvo allí, agazapado entre las murmuraciones, esperando a su amor? Aunque, pensándolo bien, ¿qué diferencia puede haber entre un pirata, un escritor y un ermitaño, cuando el amor y el océano se abrazan para fundirse en la eternidad? Si un día tú llegas a la isla, quizá te cuenten muchas historias sobre el ermitaño y la vieja loca, porque hay quien dice que aún se escuchan sus voces llamando a la luna, o que el ruido de las olas grita sus nombres. Yo nunca los oí, pero me pareció ver sus siluetas, juntas, muy juntas, paseando por la playa en las noches de plenilunio.